El economista Nicanor Moscoso fue presidente del Tribunal Supremo Electoral y también preside una importante organización que agrupa a expresidentes latinos de Centroamérica, fundamentalmente de los tribunales electorales. Consecuentemente, pues tiene una amplia experiencia en el tema, constantemente es invitado a elecciones en el exterior y lo hemos convocado a Nicanor. ¿Qué tal, Nicanor? Casi le digo, ¿me escuchas? Pensando que estamos con el Zoom. Nicanor, hay lo que fue una iniciativa en la campaña, hoy ya se está trasladando probablemente a la elaboración de una muy concreta reforma al Código de la Democracia. ¿Qué es lo que planteaba el presidente en su momento? Que el Estado no tiene por qué financiar a los partidos y movimientos políticos. De hecho, hay una cantidad X de dinero que desgraciadamente solo beneficia a 3 o 4 nada más, que el Estado eroga cada cierto tiempo, con no pocas dificultades, pero lo hace. ¿Está bien, está mal? ¿Cómo se podría modular, regular, qué sé yo, Nicanor, el tema? Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad, verdad que hace algunos meses que no estaba en los medios y una muy buena oportunidad de participar con la ciudadanía sobre un tema que es importante. Es verdad que empezó en la campaña cuando el candidato presidente manifestó que había la intención de él, cuando usted tenga una mayoría en la Asamblea, de plantear la eliminación del financiamiento a los partidos políticos en general. Fue un buen tema de campaña, sin duda lo apoyó como otros temas de campaña, pero estábamos en campaña y en campaña todo vale y estuvo bien hasta en ese momento. Pero yo creo que el tema no es solamente del financiamiento, si es que se va a llevar con una mayoría que existe hoy, que él la tiene, y que además hoy estamos viviendo en el Ecuador lo que hemos pedido siempre, un bipartidismo. O sea, queremos un bipartidismo, está en la mesa. En la mesa tenemos lo que formaron los propios ciudadanos, los medios de comunicación y todo, el anticorreísmo y el correísmo. El anticorreísmo le dio el triunfo a Lasso, le dio el triunfo en la primera ocasión a Daniel Noboa, pero ahora ya lo ratificó a Daniel Noboa, no como un movimiento electoral solamente, sino ya como un partido político. Claro, o sea, ya tenemos un partido político fuerte que agrupa a la derecha prácticamente, y tenemos un partido que agrupa al centro izquierda, que vendría a ser lo que hoy antes se llamaba populismo y hoy se lo llama progresismo. Entonces está plenamente identificado, existen dos liderazgos, ya el presidente no es solo un candidato, sino ya es un líder de un sector de la sociedad política del Ecuador, y el otro líder que permanece y se mantiene, tiene igual cantidad de asambleístas que el presidente de la República, que es el correísmo con su líder natural y vigente, que es Rafael Correa, aunque no esté en el país. Entonces tenemos un bipartidismo. Y lo que se tendría que enfocar desde mi experiencia, de lo que he visto en otros países, el relato histórico de lo que ha pasado en los últimos 25 años en Latinoamérica, en unas leyes electorales que necesitan irse cambiando constantemente de acuerdo a las realidades. Por ejemplo, en el Ecuador un día se entró en la novelería de que los independientes, entonces teníamos candidatos independientes un montón. Y después tuvimos que las listas sean independientes cada candidato, o sea que usted podía votar por 5 partidos, es decir, casi como elegir entre diferentes cosas. O sea, si usted, en raya. Sí, un 3 en raya, elegir de la derecha, elegía de la izquierda, elegía del centro, elegía de todo. O sea, se perdió la identidad política en el país. Entonces, eso que desbarató a los partidos. A los partidos fuertes que existían en ese momento, Concentración de Fuerzas Populares, el Partido Roldosista, el Partido Social Cristiano, los partidos de izquierda, que aunque eran pequeños, pero tenían una estructura política. Eso hizo, y la otra cosa que se metió también en la novelería, de que hayan movimientos hasta parroquiales. Claro. Hay movimientos parroquiales, movimientos cantonales, hay movimientos provinciales. Entonces tenemos hoy cerca de 300 organizaciones. Y hay algunos en cola para aprobación. Entonces eso destruyó también la identidad política y destruyó a los partidos. Entonces hoy estamos en una situación que tenemos 2 partidos. Y entonces tendrían que entrar esas reformas que nos den solidez a esta situación. Y nos vayamos olvidando de que alguien aparece por ahí con un liderazgo cantonal y
pertenecía al partido de Daniel Noboa o al partido de Correa y ve que no va a ser candidato, inmediatamente comienza a armar un partido, claro, un movimiento en su cantón para ser candidato por ese movimiento. Entonces, eso hace que las personas pierdan identidad. Ya. Entonces, las reformas no es solamente por el financiamiento. Yo considero que el Estado debe financiar a los partidos políticos. ¿De qué forma? La idea es de qué forma. Primero que tienes que cambiar la ley, y yo lo primero que quería es eliminar a toda la posibilidad de que hayan movimientos parroquiales, movimientos cantonales y provinciales, que solamente existan nacionales. Y hoy estamos en la oportunidad. Es decir, Nicanor, te pronuncias por algo más macro, ¿no? Más macro, claro. Es que esto no se trata. Estaba bien vendida la idea, no le des plata a los políticos. Ya. Porque como el político tiene, casi que lo ponen político, corrupción. Sí, entonces la gente le llamó la atención. Qué bonito. Claro. Yo vi una entrevista que le hacían al presidente, que le rogaba el periodista, por favor, elimine eso del financiamiento a los partidos, ¿no? ¿Sabes qué, Nicanor? Lo que pasa es que a lo mejor los ciudadanos también recogemos las malas experiencias que pudo haber en el pasado. De que esa plata no se sabe bien cómo se la maneja. Es que mira, el problema es, si usted tiene partidos fuertes, ok, vamos a tener 4, y es lo que termina siendo el fondo partidario, que correcto, es una cosa. El fondo partidario lo terminan tomando 3 o 4 partidos, que son los que superan, creo, el 5% de votación o una cantidad de asambleístas, etcétera. Pero los que tienen cierto nivel reciben. Entonces, tradicionalmente han recibido 4 o 5 partidos. Esa plata. El otro problema, el problema es las campañas. El problema de las campañas es que el Estado financia a los candidatos. Ajá. Entonces, cuando financia a los candidatos, el candidato sabe que, ok, yo soy candidato a la presidencia, por decir, tengo $500,000 en publicidad que paga, porque no le dan el dinero, pagan publicidad. Entonces, un candidato que sabe que no tiene posibilidades, no tiene partido, y usted ve que llega, vamos a lo mismo, los partidos comienzan a buscar candidatos, entonces comienza, y por ahí aparece un candidato y dice, bueno, yo quiero tener en mi currículum que fui candidato a la presidencia, y entonces lo van tomando. Usted ve que en la última elección fueron pocos los candidatos que pertenecían a su propio partido. Claro que sí. La gran mayoría eran de fuera de los partidos. ¿Ya? Entonces, este candidato que hace gastar al Estado esos dineros, después saca las cantidades que sacaron en la última ocasión. ¿Tú crees que no debería o debería regular, modular, qué sé yo, el Estado la forma en que financia las campañas? El financiamiento de los partidos debe existir, debe regularlo. Eso es otra cosa. Las campañas, vea, yo he visto algunos países, Costa Rica, lo he visto también en Colombia, pero en Costa Rica son más severos, y yo voy en esa línea. Es que usted quiere ser candidato a la presidencia, correcto, es candidato. Usted va a tener derecho a $500,000. Muy bien, usted me va a dejar una garantía de $500,000, una garantía real, o un banco que le dé la garantía, o una compañía de seguro que le dé la garantía por los $500,000. Si usted supera el 3% de votación, no tiene que devolver nada, pero si no supera el 3% de votación, yo voy y hago efectiva la garantía. Novedoso. Oiga, entonces, ¿qué pasaba? Yo vi que hubieron candidatos, en El Salvador también era así, que no presentaban la garantía, pues voy a perder mi casa, voy a perder mis bienes por la campaña. Claro. Entonces no presentaban la garantía y no recibían el dinero del Estado. Esa puede ser una medida con respecto. Pero si usted también tiene partidos fuertes, partidos organizaciones políticas, van a poner sus candidatos y van a tener mejor nivel de votación. O sea, los países en donde tienen partidos fuertes, llámese Honduras, llámese Uruguay, República Dominicana, El Salvador ahora, siempre ha tenido 2 partidos fuertes. Estos partidos tienen su propio candidato y cuando salen es 4 o 5 candidatos presidenciales, y el que menos saca, pues saca 4 o 5% de votos, porque tiene esa representación. Pero en nuestro país, pues esto se fue a que la última ocasión ya tuvimos, creo, 18 candidatos presidenciales. Y vemos alianzas rarísimas. Y eso llevó, lo que es peor, llevó a que cualquier líder, cualquier político que comienza a ser candidato, que quiere ser candidato, enseguida piensa en partido. Y vea, yo fui profesor 40 años en la universidad y siempre vi que la mejor forma de comentar las cosas es con ejemplos. Mire lo que pasa aquí en el Ecuador. En la última campaña electoral, la candidata que quedó en cuarto lugar
sacó el 2,5%. O sea, una cantidad pequeña en realidad si vemos en la historia de las votaciones, ¿no? Ya, pero ella la sacó porque un día en el debate se fue contra Luisa González de frente y los anticorreístas, bravos, vamos, y votó un 2,5% por ella. Claro. Hoy ya la vemos formando un movimiento político para ella ser candidata, cuando antes ha sido candidata como de 3 partidos. Entonces, ahí es como vemos que se diluye cuando esa persona que tiene sus méritos, tiene sus muy buenas características, debería buscar uno de los partidos y unirse a una lucha política de uno de los partidos, sino que ya enseguida estamos buscando nuevo partido para ella ser candidata. O sea, esos son los ejemplos que no debemos seguir, sino Doctor, que debe buscarse, y también los partidos políticos se deben estructurar para dar posibilidades a sus militantes. Eso quería preguntarle, doctor, usted que tiene conocimiento de causa, el tema de semilleros, doctor, que se exija también en las reformas que usted propone y no importen figuras, como ocurrió en el año 2003 con el Partido Social Cristiano, y dejaron a un lado al presidente de Juventudes, un abogado joven apellido Alvear, hijo de un diputado. Sí, y mire, ¿y qué es lo que resulta? Que tenemos que fortalecer las primarias. Cuando usted tiene partidos fuertes, entonces van las primarias. Entonces ahí es donde una persona que está dentro del partido va a las primarias. Y son primarias abiertas. Los países que he citado tienen precisamente esas primarias, que donde va la gente a votar como en cualquier día de votación. Claro, claro. ¿No? Y entonces elige a su candidato. Y si el líder del partido no me quiere poner de candidato, yo tengo el derecho, sin pelearme con el líder, sin romper en el partido, con mi grupo de personas que me apoyan, ser precandidato en las primarias. Y es probable que yo le gane, pues, al candidato. Y eso, ustedes vieran en República Dominicana, por ejemplo, un año antes de las elecciones. Hay primarias ya. Hay primarias, pero es una disputa dentro del partido. ¿Por qué? Porque ahí van a calificarse para diputados, para alcaldes y todo. Es que voy a usar un término coloquial. Aquí no hay primarias, no dedarias. Dedarias, claro. Pero son las dedarias. Sí. Es que ni siquiera alcanzarías a hacer una primaria porque muchísimos partidos no tienen ni militancia. Claro. Entonces tienen que andar buscando candidatos. Importando candidatos. Entonces, mire, yo creo que esta es una oportunidad donde dos fuerzas políticas grandes que tenemos hoy en el país se pueden poner de acuerdo y rediseñar el proceso electoral del Ecuador con las experiencias que tenemos. Primera cosa, por ejemplo, la elección tenemos que volver al método de Hong. El método de Webster fue creado en el momento en que el señor Lasso tuvo que recoger un pocotón de independientes y de renunciados de partidos, recoger una mayoría que lo llevó donde terminó. Y ellos, pensando que en el futuro con poquitos votos iban a ser asambleístas, ¿no? O concejales, cambiaron el método de Hong por el método de Webster. Fíjense ustedes que históricamente quienes se opusieron a esa ley en ese momento, a esa reforma, fueron el Partido Social Cristiano y la Revolución Ciudadana, que eran los partidos fuertes. ¿Ya? Hoy están dos partidos fuertes y pueden ellos ponerse de acuerdo y hacer una ley electoral que vaya en otro sentido. Otra cosa, la elección de los miembros del Consejo Nacional Electoral y del Tribunal Contencioso Electoral. Eso no lo podemos dejar en manos del Consejo de Participación Ciudadana. Deberíamos volver a la época en que los 7 partidos más votados ponían un delegado en el Consejo Nacional Electoral. Eso fue también un grave error. Cuando se llamaba Tribunal Supremo Electoral, porque así están las fuerzas políticas representadas y no dejamos de que en un momento determinado una sola fuerza política acapare con todo. Entonces, son reformas globales. Yo creo que está bien la iniciativa del financiamiento, pero hay que aprovechar claro, para hacer una reforma más. Y es el momento en que no necesitan ni ir a asamblea constituyente, no tienen que hacer nada, porque a los dos partidos que tienen la gran mayoría en el Congreso, en la Asamblea Nacional, les conviene una reforma profunda. Además es solamente una reforma al Código de Democracia que no afecta la integración del Estado, no es reforma constitucional. Así es mucho menos complejo, ¿no?
Bueno, interesante, don Nicanor Moscoso, sobre todo esto de la garantía, que me parece a mí novedoso, ¿no? O sea, don Gustavo Espinosa quiere ser candidato, don Gustavo, usted le toca $500,000, le tome, ahí está la plata, pero ¿qué pone de garantía? 3 casas, ok, pase para acá las 3 casas, donde don Gustavo no alcanzó, supongamos el 5%, sacó el 3%. Se quedó sin las 3 casas. Entonces ahí ya la gente dice, caramba, yo no voy a poner bienes míos. No, pues entonces es muy novedoso. Gracias a Nicanor Moscoso por habernos acompañado.